como te leo el tarot gratis. Hola, ¿cómo estás tú, mi querido y adorado Cáncer? ¿Cómo estás? ¿Cómo dice que le está yendo a mi querido cangrejito? ¿Cómo estás? Mi nombre es Carmen. Las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y para el desamor. Si realmente no llegara a resonarte una de estas lecturas, tú no te preocupes. En cualquier momento una de ellas puede resonarte. Si me gustaría, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este maravilloso video. De verdad que sí, yo lo siento maravilloso porque yo siento que de verdad yo me inspiro con mis cartas. Honestamente, y como quien dice, vamos a decir así, esto es aparte. O sea, yo sé lo que leo, yo sé a dónde voy, yo sé lo que me dicen. Me encanta cuando las cosas salen muy bien. Me da tristeza cuando tengo que decir algo que no está en el contexto, o cuando de verdad sé que a lo mejor te va a hacer un poquitico de mal, pero así son las cosas. Hay que decir las cosas como son, la verdad y nada más que la verdad. Hay que decir lo que se ve, así mismo es. Entonces vamos, mi querido y adorado Cáncer, ¿qué hay para ti? ¿Qué se presenta? ¿Cómo están estas energías ahorita? ¿Cómo estás tú? ¿Qué tienes? ¿Qué estás esperando? ¿Cómo está tu energía de amor o desamor? ¿Y qué estás esperando? ¿Qué viene para ti? Vamos a ver, a veces uno piensa o cree o espera algo y resulta que viene otra cosa. Vamos a ver. Una ruptura, pero lo que se llama completa, definitiva. Una ruptura que se presentó acá. Y de verdad que sí, muy fuerte. Quizás fue una decisión que tuviste que tomar tú. Una elección que no te quedó más remedio que hacer. Pero mira, también, mira lo que hay aquí. Alguien que está queriendo venir así como quien dice por lo derecho. Alguien que de verdad, como quien dice, se da cuenta de esa ruptura y ahora como que quiere venir hacia lo derecho. Aquí está el diablito invertido. Aquí está el moon, quizás no, el loco invertido acá. Como que no quisieras arriesgarte a más nada y con unas cuantas dudas encima. Sí, hubo esa ruptura. No sabes por qué hubo quizás esa ruptura. Esa persona ahí quizás a lo mejor tuvo que irse por cualquier motivo, por cualquier circunstancia, pero esa persona le tocó irse. Quizás a lo mejor esa persona fue la que tuvo que tomar esa decisión por algo, en definitiva. Tuvo que tomar y elegir ese camino, elegir el camino de haber roto esa relación. Perdón. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver esa otra persona cómo está. Porque aquí estoy viendo como que, mira lo que estoy acá. Está la ruptura aquí. Bien sea tú, bien sea esa persona que lo haya hecho. Pero ahí está. Como que esa ruptura se hizo, pero quedó algo todavía. Como que esa ruptura se hizo, pero todavía la energía está allí, quedó como elástica allí y no se ha terminado de romper. Eso es lo que estoy viendo, ¿sabes? Muy a pesar de que tú has, como quien dice, te has desprendido siquiera de esta situación, ya te desprendiste, pero esa persona como que todavía está allí, no quiere terminar de irse. De tu energía no quiere. La energía tuya ahorita es ¿cuál? La energía de la ruptura. Tienes muy presente ahorita la energía de la ruptura. Esa es lo que sale. ¿Me explico? Esa energía es lo que hay en el momento. Lo que te está ahorita, lo que tienes ahorita en tu mente y en tu corazón. Lo que estás expidiendo. Lo que estás emanando. Energía de esa ruptura que hubo. Que haya sido tú o que haya sido esa persona, pero es la energía de la ruptura. Sin embargo, esa persona está ahí al lado y todo de esa ruptura, pero esa persona está allí. No se ha terminado de ir. Energéticamente hablando, no se termina de ir esa persona. ¿Qué fue lo que pasó aquí? No lo sé. Tú te terminaste de desprender. Quizás a lo mejor no te tocó más remedio sino hacerlo tú.
y esa persona no ha querido como resignarse o entenderlo o aceptarlo. Tú, ¿qué te digo yo? No te quieres volver a arriesgar más porque tienes dudas. Tienes dudas de volverte a arriesgar, o sea, no te quieres arriesgar, pero tú tienes dudas de que si esa persona de verdad vale la pena volver a empezar. Eso es lo que tú no sabes. No estás ahorita en dudas. Vamos a ver. Esta persona ha sido bastante inestable, ¿sabes? No ha sido tan estable. Y eso es lo que te tiene en dudas. Vamos a ver entonces para esa persona. Ya definitivamente estoy viendo esto como un pasado. Vamos. ¿Qué hay, mi querido Cáncer? Esa persona sí, tuvo que quizás fue la que quizás soltó. Muy probablemente soltó. Y mira, su carro no fluye. Ahí está la ruptura, la tiene ahí en mente, la tiene presente. Quizás está ahorita, lo que se está es como quien dice, más bien apegando. Después de que se fue. Porque mira que es que las cosas son así, mira. Aquí está otra vez esa persona. Esa persona no termina de irse. Esa persona a lo mejor no estará volviendo todavía, pero esa persona no se ha terminado de ir. Esa persona te tiene en la mente, te tiene en el pensamiento, te sueña o te recuerda o quisiera hablar contigo o se siente que está todo inestabilizado, inestabilizada, lo que haya sido, pero esa ruptura ahí está presente y se engancha más. Le duele más, le dolió muchísimo esa ruptura. Siento y presiento que probablemente fuiste tú quien tuvo que romper. Y esa persona, a pesar de que soltó o tuvo que soltar o tuvo que tirar la toalla, no le quedó más remedio. Pero igual su carro no le termina de arrancar, no funciona, no está fluyendo, no sabe para dónde va. Y tiene esa ruptura allí también presente en su mente, pero en esta oportunidad, mientras tú estás como... Fíjate, aquí te sale el diablo a ti invertido. Mira cómo son las cosas de la vida. Y ese diablo invertido me está hablando de que muy probablemente tú te terminas de desprender. Te terminas de desapegar, si se quiere. Y entonces esta persona ahora es la que empieza a pegarse. Empieza a querer prenderse de ti. Fíjate tú cómo son las cosas. Salieron cartas muy parecidas acá. Aquí está el emperador también viéndote, viendo para el pasado. Y aquí está el emperador, aquí muy cerquita. Por más de que hayas roto esta relación, por más de que esa persona se haya ido para el Callao Tunay, por más de que tú le hayas mandado por un tubo a esta persona no se ha terminado de desprender. Todo lo contrario. Ahora es cuando más le está pegando. Ahora es cuando más le está doliendo. Mira, te mandan un mensaje. Ese mensaje es el número 22 y es el mensaje del camino. Y dice que hay decisiones a tomar, que tienes que hacer una elección. Que quizás aquí pudo haber habido también comportamientos diferentes que te hayan pegado mucho por miedo al compromiso. ¿Ah? Aquí hay una separación, pero no es definitiva. Vaya si te digo, una separación, pero que no es definitiva, mi querido y adorado. Eso es el mensaje que te están mandando, ¿ok? Esta persona quizás a lo mejor en todas, el comportamiento que tuvo en un momento determinado que te hizo dudar tanto, es porque quizás tenía miedo al compromiso, miedo a ir más allá, miedo a lo que pase en el futuro, miedo a sentirse ahogado o ahogada. Y entonces todo esto detonó en una ruptura. No hay duda porque ruptura de este lado y ruptura de este otro lado. Sin embargo, esta persona ahora, a pesar de que ha tenido que soltar, no le ha quedado más remedio tirar la toalla, está de verdad, como quien dice, no está fluyendo como debe ser. Al contrario, ahora se está pegando más, se está dando cuenta de muchísimas cosas. Al final del camino, su rueda de la fortuna empieza a funcionar como debe ser. Se ve esta persona mirando nuevamente al pasado y haciendo su verdadera magia, su mejor trabajo para volver o por lo menos para convencerte de lo contrario de lo que tú estabas pensando, que no sé qué será lo que estabas pensando. Entonces,
Quizás esta persona se fue por miedo o lo mandaste o se comportó de una manera tal porque tenía miedo a un compromiso. Hay una separación, pero no es definitiva. Eso sí que te lo digo. Nos estamos viendo, mi querido y adorado Cáncer, en una otra lectura. Un besito para ti. Nos estamos viendo. Bye bye.